Universidad de la Sabana, Facultad de Educación, Maestría en Educación. La educación en Colombia, reflexión de un músico, por Joan Andrés Arias. ¿Cómo incursionar la música tradicional colombiana como una estrategia de innovación pertinente para el desarrollo social identitario? Partiendo de la premisa del estudio sobre los procesos socioeconómicos, educativos dentro y fuera de los sistemas escolares, la necesidad de un contexto y pertinencia en términos de investigación socioeducativa, es importante considerar la música dentro de estas estrategias educativas y pedagógicas, ya que si analizamos la historia de Colombia, encontramos un sinnúmero de intentos por aplicar distintas metodologías de educación correspondientes a los intereses o valores sociales de determinado periodo y un constante desinterés a percepción personal de tan importante pretexto educativo. Las primeras incursiones en educación en Colombia como sistema se estima sobre 1550 con las escuelas doctrineras y monásticas, contando con un propósito claro en sus ambiciones por evangelizar. En 1600 con la implementación en las primeras universidades, siendo el mejor pretexto para consolidar la presencia de la religión ahora desde un ámbito un poco profesional. En 1666 se expulsan a los jesuitas y permiten que en 1774 se especulara sobre la libertad de la enseñanza. En 1819 se podría resumir en un intento por habilitar más votantes, reduciendo el analfabetismo, requisito para el sufragio, postura distinta con la inclusión de las primeras normales lancasterianas de 1822. Y es así, en ese vaivén, las entidades predominantes administraron su ideal de educación en la sociedad hasta la actualidad y consigo la implementación y administración de la música como formación del ciudadano. Muy poca al parecer. Como he mencionado, la política ha utilizado la educación como vehículo para llevar a cabo sus proyectos. Ejemplos son los manuales utilizados en los periodos conocidos en la regeneración con la República de Rafael Núñez, en la presidencia de Rafael Núñez, los manuales de Carreño, la materialización del concordato en 1887, dando vía libre a la iglesia y control y diseño de la educación. Esto genera una postura desde la educación y, en definitiva, un contexto histórico especial. Colombia posee tres momentos en la etapa o en procesos educativos según León Guerrero 2017. La influencia europea desde la escuela activa en la primera mitad del siglo XX hasta finales del 40 con los desarrollos de aportes de la ciencia de la psicología, la biología, la medicina y la química basándose en la enseñanza práctica por la intención de erradicar y corregir los defectos que se le atribuían a la raza latina como la debilidad física causante de la debilidad moral, como la embriaguez, la pereza, etc. Basándose en un sistema transformador para la generación del avance del prospecto del hombre latino en un proactivo práctico, limpio y saludable, vinculado a la educación y a los procesos de cambio social, modificando los métodos y eliminando intermediarios entre el aprendizaje y el objeto de estudio. El vínculo de la educación con la práctica y el progreso económico de la sociedad, así como la transformación de la misma, la superación de las debilidades de la raza nacional, el cambio de los métodos de enseñanza y el examen del individuo procura hacerlo útil para la sociedad, según Guerrero de 2017. Todos estos temas fueron determinados a partir de saberes especializados. También se especifica que cada área tomó un desarrollo especial. La higiene desde la biología, la raza desde la medicina, lo mismo que el examen del individuo, la pedagogía, la psicología experimental y clínica se desarrollaron, así como desde la administración científica. El método desde la pedagogía de Kroll y la sociedad y la sociología, la antropología y la filosofía desde una perspectiva de John Dewey, según Guerrero 2017. Esto generó un interés por el racionalismo en algunas variantes que se identificaron en la década de los 30, sin contemplar plenamente el desarrollo musical aún como estrategia. No obstante, en 1926, misión dirigida por la profesora Francisca Reich, determinó que el maestro pasó de ser sujeto de la pedagogía a sujeto de un conjunto de saberes denominado ciencia de la educación. Con el acercamiento de los pedagogos extranjeros al país, preferiblemente alemanes, se crearon escuelas como un sistema de educación nacionalista, INEM, y con un interés de formación técnico netamente práctico que incentiva el aprendizaje de aspectos de la funcionalidad del país, ¿listo? En función del país. Fue un íntimo intento por desarrollar la pedagogía nacional que se vio interrumpida por intereses políticos y religiosos, tergiversando el propósito primario de este intento de desarrollo educativo y aboliéndolo como un modelo activista. Refutando que era una pérdida de tiempo en el aprendizaje tan liberal y asegurando que solo se aprendía en un salón con el profesor al lado. Esto marcó el cambio del interés político pedagógico a finales de los 40 y donde la escuela activa se fundaba en el interés por los criterios nacionalistas principalmente. 20 años después, adelante con la inversión norteamericana, en 1961 se genera la Alianza del Progreso. Eso bajo un prospecto de tecnología educativa, desarrollo de la tecnología educativa en el marco de una presión que causará la revolución cubana sobre las clases dominantes en este continente. En esa medida hubo una inversión grandísima por parte del monopolio norteamericano, pues imponiendo sus estándares educativos en esta zona y en Latinoamérica, sobre los 60 y los 70.
El docente se convirtió en un técnico con currículos ya preestablecidos donde el desarrollo operante fue prevalente para la necesidad indiscutible de la industrialización. De la misma manera, se privatizaron algunas universidades, se vio inversiones del extranjero en Colombia. A esta altura, la música ha sido relegada bajo los criterios de un ejercicio netamente de entretenimiento. Aún así, es importante como músico, o quizás con el simple hecho de ser un hombre interesado por la inclusión de diferentes procesos y procedimientos educativos en el aprendizaje y la enseñanza, que con la expectativa de la incertidumbre que despierta el doctor Gerardo León Guerrero, presentada en su documento La imposición de los modelos pedagógicos en Colombia, pues donde se genera una justificación lógica de la calidad y trascendencia del ejercicio del maestro, el profesor, el docente. Y hoy en día en Colombia, él afirma que en un país donde la teoría pedagógica, los currículos, métodos, planes, sistemas de evaluación, diseños, estrategias que se han implementado a lo largo del siglo XX obedecen a influencias e imposiciones de otros países, se debe a que nosotros no somos capaces de construir nuestro propio modelo educativo y desde luego la construcción de currículos pertinentes y con pertenencia es débil, o sea, es decir, no estamos contextualizando nuestros procesos educativos, nuestros desarrollos de currículo, por ende, pues nos asiste una cultura de la copia, por ello la investigación en este campo son pocas y pocos los educadores dedicados a esta tarea. Eso lo menciona Guerrero 2017 en su documento. Aun con el paso de los años, la actualidad es constante encontrar la interrupción comunicativa, la falta de preparación, fortalecimiento del etos o mínimo de la conciencia social y sensibilidad humana conforme a los desarrollos de un sistema educativo impuesto por gobiernos circunstanciales con intereses ajenos, desordenados y diferenciados a los propósitos de la educación y la pedagogía, ignorando el interés por una sociedad con actitudes y aptitudes pertinentes al desarrollo social concordante al del ser humano, en este caso colombiano. Una de las responsabilidades del ser colombiano surge en el estado social de preservar sus tradiciones de total índole. Como músico apasionado por las expresiones culturales de esta latitud nacional, es fácil distinguir y atestiguar los resultados de la globalización que auguraba un desarrollo mundial, aun cuando su verdad fue un tanto diferente, concibiendo un desentendimiento cada vez más insondable de las tradiciones culturales, desligando a la sociedad del aprendizaje por la falta de familiarización y relación nacional de los temas de didáctica, programas y currículos, etc. Todos los modelos pedagógicos aplicados en Colombia siempre respondieron a intereses políticos, religiosos y para el desarrollo económico-social. Sin embargo, no se preocuparon por un desarrollo ético-filantrópico, donde el aprendizaje y la enseñanza se transforman en un proceso realmente significativo con un propósito del bienestar común y personal, ofreciendo desarrollos completos, para así decirlo, la inclusión del específico de la calidad sin un ánimo de lucro, como suele ser los escenarios culturales y para efectos del presente documento musicales. Como ejercicio resulta bastante provechoso y preocupante dilucidar la situación de la educación en Colombia, partiendo de un breve análisis histórico y comparando el proceso del ser humano que aún se ve forzado a desempeñarse, capacitarse y reinventarse en áreas del conocimiento conforme a la utilidad para él y para el país. Tal es el inconformismo de nuestros cuerpos y mentes por vernos forzados a realizar papeles más del sistema, que ojalá solo fuese un papel más o al menos se hiciese bien. Los métodos y conceptos para la formación musical suelen tener fundamentaciones aplicables a cotidianidad de un contexto ajeno. Por tanto, como educadores e investigadores es importante o es nuestra responsabilidad proponer políticas educativas nacionales para incursionar en la música colombiana como una estrategia de innovación pertinente al desarrollo social e identitario. Para ello, los desarrollos investigativos de las estrategias pedagógicas deben descubrir elementos contextuales necesarios para el aprendizaje significativo que pueda ocultar bajo el propósito los mandos de educación de proyectos políticos. Con esto no se quiere decir que la política debe estar ajena a la educación, por el contrario, debe ofrecer perspectivas que permitan la incursión de jóvenes aprendices y los que adelantan procesos investigativos en la reconstrucción de tejido social. Es válido así que las actuales metodologías y los propósitos educativos deben contemplar espacios para la nueva propuesta educativa, claro está, como resultado de los procesos de investigación contextualizados y pertinentes, ya que es imperante desarrollar herramientas de investigación aplicadas al desarrollo socioeducativo y cultural. Cierto es cerrar este breve documento anhelando un momento histórico futuro donde se incluya el verdadero interés social del sistema de educación y este a su vez sea pertinente para el gobierno, generando una coordinación que permita una ejemplar y muy bien concebida teoría pedagógica, currículos, métodos, planes, sistemas de evaluación, diseños y estrategias, o por lo menos indicios de la creación de nuevas formas de enseñanza, aprender contextualizados a un pueblo colombiano, y reconocer que proponer políticas educativas nacionales para incursionar la música en Colombia como una estrategia de innovación pertinente para el desarrollo social e identitario. Muchas gracias.